Hola, soy Carlos Parrado, responsable del Departamento de Ingeniería de la Unión de Llauradors y Ramaders. El exceso de nitrógeno en el suelo, en forma de nitratos, es soluble en agua. Entonces, a partir de una lluvia o de un riego, ese nitrógeno en forma de nitrato va a filtrarse a través de las capas freáticas y va a llegar a las aguas subterráneas, incorporándose a estas, lo cual puede hacer que aumente significativamente su concentración en nitratos, llegando a ser unas aguas que no sean aptas para el consumo humano, por tener más de 50 miligramos de nitrógeno por litro. Cada cultivo tiene unas necesidades en nitrógeno, pero una vez la planta ha tomado lo que necesita, ese exceso de nitrógeno, ya sea porque permanece, porque en poco tiempo aportamos más nitrógeno del que la planta puede absorber, o ya sea porque aportamos nitrógeno de otro tipo y va evolucionando hasta que se convierte en nitrato, que es cuando es soluble en agua y se puede perder. Pero al final la consecuencia es la misma en cualquier cultivo. Cada cultivo tiene un crecimiento vegetativo diferente. Por ejemplo, en las especies herbáceas, el crecimiento vegetativo es más fundamental en las fases iniciales y es necesario para el desarrollo de la planta cada año. Si hay un exceso de abonado nitrogenado, lo que estamos favoreciendo es el crecimiento vegetativo. Eso nos tiene que quedar claro. Por lo tanto, en las fases en las que es necesaria el crecimiento vegetativo es cuando tendremos que aportar nitrógeno. Si aportamos nitrógeno en la fase, por ejemplo, de floración, ese nitrógeno no va a tener el efecto que nosotros deseamos, porque nos va a hacer prevalecer el crecimiento vegetativo frente al crecimiento o de la fructificación, por ejemplo. Es importante resaltar que las aportaciones de abonos nitrogenados deben de ser, así como para cualquier otro elemento, pero de abonos nitrogenados deben de ser las estrictamente necesarias. Es importante saber qué cantidad de nitrógeno tiene nuestro suelo, qué cantidad de nitrógeno tiene el agua de riego y qué necesidades nitrogenadas tiene nuestro cultivo, para con esto hacer un balance y aportar, si fuera necesario, ya que hay aguas, por ejemplo, que tienen cantidades importantes de nitratos, si fuera necesario, aportar las cantidades justas que la planta puede absorber. Es importantísimo también realizar las aplicaciones de manera fraccionada, no hacer un único aporte de nitrógeno, porque la planta lo puede necesitar durante un periodo de tiempo que puede ser su crecimiento vegetativo, pero si lo aplicamos un día, al cabo de 2 días ese nitrógeno puede estar ya, puede haberse perdido y tener nuestro cultivo una carencia, aunque hayamos aportado. Mientras que si distribuimos las aportaciones de nitrógeno a lo largo del tiempo, nuestro cultivo tendrá siempre disponible la cantidad necesaria. El riego localizado nos puede ayudar a que estas aportaciones se realicen de manera correcta. Tenemos que ser conscientes que todas las aportaciones de nitrógeno que hagamos deben de ser las justas y necesarias. De lo contrario, estaremos aportando una cantidad de nitrógeno que se va a perder, que estaremos contaminando las aguas y que nuestro cultivo no estará recibiendo nada. Con lo cual, económicamente, esta práctica no es viable. El proyecto Life Liver Nitrate ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.